Estamos grabando, ¿no? Muy bien. Me gusta decir eso, por eso al principio. Vean, meto más No. intriga Más todavía. confesiones. ¿Hace cuánto que no hablas con alguien así? Y estamos en cuarentena, amigo. Yo creo que desde ese momento cambió mi perspectiva de cómo me ve Dios. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo van, chicos? ¿Todo bien? Bien. ¿Usted, señor? Bien, bien, muy bien. Ay, esa Gracias a voz. Dios. Hola. ¿Con quién estamos? No, pará, yo antes quiero decirles algo. ¿Qué? Ahora se me ocurrió. Siempre quise ser locutor. Es Creo que tu uno de mis sueños momento. perdidos fue estudiar locución. Bueno, Tal vez vamos en a algún presentar al invitado del día de hoy, que es Rubén, Altamirano. con voz de locutor. Muy bien. Me encantó. El locutor. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Rubén o Rubén? Eso lo voy a decir en todos los... No se discute. Rubén. No, Rubén. O sea, mi nombre no tiene acento. Yo estoy más acostumbrado y me gusta más Rubén que Rubén. ¿Te gusta más Rubén? Me gusta más Rubén. Oh. Confesiones. Bueno, le vamos a pedir a la gente que ponga en Que los vote. comentarios qué quiere, Rubén o Rubén. Sí. Así sabemos y te vamos a decir como la gente diga. Sí, igual en realidad mi primer nombre es Eliseo. Mirá, meto más No. intriga Más todavía. confesiones. Sí, ¿Eliseo Rubén? Eliseo Rubén. ¿Y ¿Y por por qué qué te- Eliseo no lo usás? Porque en realidad fue un arreglo entre mi mamá y mi papá. Y mi papá fue al registro civil y me anotó como Eliseo Rubén. Yo iba a llamarme Rubén Eliseo. Entonces, Bien. de prepo. Y tu mamá entonces toda dijo- mi familia me llamó Rubén todo el tiempo, toda la vida. Que por eso Rubén. Bueno, Es más, una vez, historias de vida. llamaron a Mercado Libre, la voy a quemar a mi mamá, pobre. Llamaron de Mercado Libre a mi casa, pidieron por Eliseo y mamá le dice, no, acá no vive ningún Eliseo. No. Y yo gritándole, mamá, soy yo. Ah, no, espere, es mi hijo. Bueno, cosas de vida y de familia. Es- la persona con la que está hablando con tu mamá debe haber pensado, acá Me pasa están algo raro. mintiendo, sí. Llamo a tal la cual. policía del 911. Acá está secuestrado del pibe. Acá está pasando algo raro. Bueno, Rubén, gracias por venir. Bienvenido. Un placer. Sabemos que te gusta levantarte temprano, pero te hicimos madrugar hoy también. Sí, depende del día. A ver, ¿qué días te levantas temprano? Hoy me levanté temprano. Bien. Está perfecto. O sea, depende de lo que tenés que hacer en el día. Claro, sí. Pasa eso, ¿no? En general, como que uno, depende de lo que va a hacer en el día, se levanta con más o menos ganas. Sí. Sí. Bueno, hoy me levanté con muchas ganas para venir acá. Esa. Bien. Bueno, Puntito para Sí, Rubén. absolutamente. No, para. el no, porque podcast. nosotros tenemos una lista de los invitados que suman y los que no sumaron tanto. Entonces, Ya- si ya suma, empezaron. ya tenés un puntito ahí Buenísimo. para volver. Vamos a ver en los likes del YouTube. Vamos a ver, eso también influye. Bueno, vamos a charlar y ir por varios lados. Ujú. En algunas cositas, conociéndote un poco, pero siempre dejando herramientas para que sigamos creciendo juntos, que es la idea. Para los que no lo conocen, pastor de conexiones. Una Gracias. pregunta que hice antes, porque yo le iba a decir pastor de conexión. Bueno. Pero conexiones, bien. ¿Y eso qué implica? A ver, ¿qué implica eso? Bueno, básicamente implica estratégicamente todo lo que tiene que ver con las personas que llegan a la iglesia y cómo son asimiladas, por decirlo de alguna forma, en la familia espiritual de la iglesia. Eso quiere decir a través de los grupos pequeños, a través de la clase 101, a través de los bautismos. Los bautismos es una forma en la cual decimos públicamente que somos parte de una familia espiritual, además de otras significancias que tiene. Así que básicamente en líneas generales es todo eso. Y después lo que puede hacer, soy muy servicial y me gusta estar también. Perfecto. Sí, por eso No. estás acá, qué lindo. Todo eso tiene que entrar en una tarjeta. ¿Cómo hace para vos? No, No. Difícil. Pero está bien. Ahora, ¿cómo crees que te ve Dios? Ya empezamos ahí arriba. Qué Así. pregunta, ¿no? Bueno, me parece una pregunta interesante porque creo que a veces se confunde, ¿no? Cómo nos ve Dios y cómo nos vemos nosotros, ¿no? Y a veces confundimos esos dos aspectos y creemos que Dios nos ve de una forma, pero en realidad estamos disfrazando o es la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Yo me acuerdo hace un tiempo tuvimos un retiro y estuvimos con una persona muy conocida del ambiente cristiano que se llama Chris Shaw, que varios los conocemos, hemos leído sus libros y sus devocionales que son increíbles. Y nos dio un devocional para hacer el primer día. Era desconectarnos, tratar de calmar nuestra mente a la mañana en un lugar verde muy lindo
Me costó horrores bajar cambios, de venir acelerado de la ciudad, de un montón de cosas, de pensamientos y demás. Y la primera pregunta que decía después de calmarnos era, si Dios tuviese que decir cosas lindas de vos, ¿qué diría? Apa. Qué bueno. No les puedo contar lo que lloré esa mañana, Oh. porque yo creo que nos olvidamos que Dios nos ve con ojos de papá, ¿no? Con ojos amorosos y de amor, y que te ve de una forma incondicional a pesar de todos los errores que tengas. Entonces, por eso yo digo, es cómo nos ve y cómo creemos que nos ve. Yo creo que desde ese momento cambió mi perspectiva de cómo me ve Dios, ¿no? De que a pesar aún de mis errores y de mis equivocaciones, me ve como ese papá. Y ahora que soy papá hace 2 años, también lo veo de otra forma. ¿Cómo cambia eso, eh? Mal. Entiendo un poco más, ¿no? Porque somos papás imperfectos nosotros. Ese amor incondicional y eterno de Dios se transforma en algo muy loco, no lo puedo entender, ¿no? Pero me permite descubrir un poco más de la grandeza de Dios y cómo me ve Él a mí, ¿no? Eso fue un gran aprendizaje. A ver, voy a hacer una pequeña repregunta. ¿Qué factor crees que tenemos los cristianos para que con otras personas crean... Perdón, a ver, esto me pasa cuando no puedo pensar. Tranquilo. Vos recién dijiste, a Dios nos olvidamos de verlo como un Dios amoroso. Uh-huh. Por lo contrario, lo vemos muchas veces como un Dios que castiga, ¿no? Sí. Todas las cosas así. Ahora, ¿en qué influenciamos nosotros como cristianos para que los demás lo vean así a Dios? Yo creo que es nuestra propia humanidad. O sea, nosotros como humanos somos autoexigentes con nosotros mismos, ¿no? O sea, que queremos llegar a algo, que queremos alcanzar algo, que está buenísimo tener planes, objetivos y caminar en pos de algo que te propongas, que está genial y realmente te animo a hacerlo. Pero creo que esa autoexigencia se ha trasladado también a nosotros como iglesia y hemos absorbido un poco de ese fariseísmo, ¿no? De que para agradar a Dios tenés que hacer esto y lo otro, y tenés que ser así, y no tenés que fumar, y no tenés que, yo qué sé, no sé, no puedes hacer nada. Sí. La lista La lista clásica. negra, sí. Como que lo primero que aparece ahí es todo lo que tenés que dejar. Claro, Una cosa así. Claro, pero yo no, o sea, Oh. yo quiero ser un poco más bueno con los cristianos, ¿no? Y no trasladarlo a decir, bueno, los cristianos son así. Yo creo que la humanidad es así, ¿no? O sea, la falta de tolerancia hacia el otro es algo que vivimos cotidianamente en la humanidad y creo que se ha instalado en nuestras iglesias también. Entonces, yo ahí me gusta como ampliarlo un poco más. Es verdad. Che, Rubén, ¿y cuál es el mejor consejo que te dieron o un consejo muy copado que puedas transmitirle a los que nos escuchan hoy? ¿Qué preguntas? Chan. Bueno, es Quizás sos difícil. una persona que te vive dando buenos consejos. No, pero justamente estaba por decir que es difícil decir un consejo, ¿no? Porque en distintas etapas de la vida son distintos Sí. consejos los que te afectan Es verdad. o los que te pegan de alguna forma. Así básicamente recuerdo 2, uno de un cristiano y otro de un no cristiano, ¿no? El consejo del no cristiano fue justamente para cuando nos casamos con Ceci, con mi esposa, y fue, creo que el mejor consejo que me dieron, aún más allá de los consejos cristianos que me dieron cuando me iba a casar. Y que me dijo, sean explícitos en todo, ¿no? No se guarden nada. Obviamente esta persona no era del ámbito cristiano y se refería a la fidelidad, infidelidad o demás cuestiones que para nosotros en el ámbito cristiano son cosas tácitas. Pero me pareció muy bueno porque habla de no generar falsas expectativas en el otro y del otro, ¿no? Y hablar de todo, no dar nada por sentado. Entonces ese me parece un consejo fantástico, no sacado de la Biblia, ¿no? Sí. Pero absolutamente real e importante para las relaciones interpersonales, Sí, ¿no? Nos total. enfrentamos a las relaciones con preconceptos, con preideas. Y después otro ministerial cristiano fue el pastor Seba, justamente el que me lo dio cuando empecé a trabajar acá en Sadelva a servir, ¿no? Como pastor de 101 y 201 era él en aquel entonces, que recuerdo que una vez me dijo, no se puede pastorear o ayudar a la gente que no quiere ser pastoreada o ayudada, ¿no? Y a veces nosotros
tendemos y tratamos y queremos ayudar a todo el mundo y nos salimos de que vemos a una persona de mala suerte, y esto se conecta con lo anterior, ¿no? Con la pregunta anterior, que vemos que una persona que tal vez no está haciendo las cosas del todo bien y en nuestra pasión por querer ayudarlo, lo queremos transformar y lo queremos cambiar, ¿no? Y hay gente que no está en su momento de escuchar ese consejo de nosotros o esa idea de nosotros o esa ayuda de nosotros y quieren recibir la ayuda de la forma que ellos están esperando solamente. Bueno, ahí orar por esa persona y pedirle a Dios para que Él rompa con esas barreras que nosotros con nuestras palabras tal vez no podemos romper. Sí, sí. Sí, porque aparte forjar el pensamiento, la actitud de una persona no lleva a ningún lado, digamos, ¿no? Totalmente. Y además me acuerdo mucho en 40 días de oración, en un material que hicimos, una campaña que hicimos con el Pastor Rick. El Pastor Rick dice, la oración tiene que ser nuestra primera herramienta, no la última herramienta. Claro. Y es la única herramienta que no tiene barreras. Sí. O sea, nosotros frente a otra persona podemos generar barreras, pero nosotros orando va de nuestro corazón al corazón de Dios y del corazón de Dios directo al corazón de la otra persona. No hay barreras de por medio. Entonces es una herramienta que tenemos, a veces decimos, bueno, ya probamos todo y bueno, oremos, ¿no? Sí. Y debería Como ser que al lo dejamos para Sí, el final. sí. claro. tal cual. Es bueno, ya no se puede hacer El último más nada. recurso. Oremos. Sí. No. Y no debería ser el último recurso. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Ahora, en contraposición al mejor consejo, el peor. Es difícil establecer un peor. Estoy muy, bueno, Ay. no lo sé. ¿Hace Estoy medio cuánto que no hablas con coqueteando. alguien así? Y estamos en cuarentena, amigo. Con preguntas. No, déjenme abrirme tal vez un poco. No sé si fue un consejo, pero yo me acuerdo que en algún momento de mi vida, evidentemente perfilaba para cierto liderazgo y personas sí han cargado conmigo en esa etapa de vos vas a ser líder. Yo vengo de familia pastoral, de hijo de pastor, y creo que esa carga, más que un consejo, que tal vez la gente lo hacía con buenas intenciones para que yo me prepare, pero fue una carga innecesaria que llevé durante gran tiempo de mi vida, ¿no? Y después terminé siendo líder y actualmente lidero equipos y demás cuestiones. Pero para esa etapa de mi vida, en mi adolescencia, en mi juventud, fue una carga muy difícil de llegar y por eso generó, nunca fui un gran rebelde, ¿no? Pero llevó cierta rebeldía Claro, en mí entiendo. respecto a esa Sí. posición Entiendo, o a esa entiendo. función, Sí. ¿no? Entonces, no como un consejo, pero sí como una carga que ha sido trasladada en mí que no la avisó. Obviamente la gente lo hace con muy buena intención, como dije Sí. antes, pero a veces no medimos qué significa lo que Sí, decimos, sí. ¿no? Y eso está bueno pensarlo para cuando nosotros también estamos, ¿no? Con otros que por ahí con buenas intenciones y todo terminás tirando una mochila encima del otro Claro. y bueno, puede tener grandes repercusiones. Bueno, por eso a mí me encantó cuando vino Pablo Bernola a la masterclass que tuvimos de Y ahora puedo ver, porque él hablaba del Evangelio de Marcos y decía, y lo planteaba desde el punto de vista de los discípulos siguiendo a Jesús en el camino, ¿no? O sea, que estaban día a día y que así construyeron su liderazgo y su crecimiento. Y como dice el pastor Rick, ¿no? Siempre es de vengan y vean a vengan y mueran, ¿no? De venir a ver y iba aumentando cada vez un poquito más el fuego. Y yo creo que eso es lo que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Esperar el proceso de Dios Sí. en la vida de otros y en nuestra propia vida, ¿no? Y es una lástima porque es cuando se disfruta, quizás. Cuando aprendemos a esperar los momentos. Quizás a esperar, a ver, no lo digo desde un pedestal, ¿no? Pero he aprendido en algunas cosas a aprovechar el tiempo mientras lo espero. Y de repente cuando llegué sin forzar, llega eso y lo disfrutás de otra manera. Porque Sí, decís, sí. si esto lo tendría que haber enfrentado, no sé, un año atrás, hubiese sido No. un desastre. Sí. Qué bueno que pasó este año, que lo pude aprovechar, llegó el momento y estoy, ponele, un poco más listo, más preparado. Tal cual. Y a veces estamos Diferente. tan ansiosos para llegar a eso que nos preocupamos demasiado por el camino, ¿no? O sea, como que estamos muy mirando, no tiene que salir perfecto, no tiene que hacer el otro, y estamos más preocupados en el camino que en lo que queremos alcanzar y no lo disfrutamos. Tal cual. O te perdés lo que hay en el camino Y directamente. cuando Sí. disfrutás el camino, se pasa tan rápido que si ya se Sí. pasó, quiero vivirlo de Sí, vuelta, sí, ¿no? totalmente. Vamos otra vez.
Entonces, eso es importante. Y eso yo también lo estoy aprendiendo a mí, ¿no? En mirar mi propia vida y anotar las cosas que Dios hizo. Eso es algo que justo esta semana quiero empezar a anotar lo que Dios hizo en mi vida para no olvidarme de lo que Dios hizo en mi vida, ¿no? Y recordarlo y mirar, wow, mira dónde estaba y mira dónde estoy ahora. Y no me refiero a posición, pastor de Salva o lo que sea, sino de vida, de camino claro. de vida y de lo que Dios está trabajando Sí, en mí y somos en mi muy familia. olvidadizos. Sí, entonces está absolutamente. muy bueno. Sí, Mirá me que encantó. olvidadizos somos que el Señor tuvo que ponernos una forma práctica de recordar su sacrificio Ujú. con la cena Ujú. del Señor. Tremendo eso, ¿eh? Sí. Cuando lo pensás es Sí. tremendo, Sí. porque decís, Sí. si no te pasa por alto. Pero está bueno ese ejercicio, ¿eh? De poder ir anotando Sí, me encantó. cosas. Para Yo a copiar. veces, yo con mi hija me pasaba que en un momento fui anotando las palabras graciosas que decía, para no olvidármelas, ¿viste? Creo que las debo tener anotadas a algún lado. Porque dije, después te lo olvidás. Sí, ¿viste? totalmente. Entonces, la fui anotando y, bueno, llevado a este ambiente, también está bueno. Sí, pasa que a veces no nos damos cuenta que no se trata de nuestra historia. Se trata de la historia de Dios en nuestras vidas. Y ahí te cambia la perspectiva, Sí. ¿no? Porque decís, no es algo que estoy anotando yo de mi vida porque me creo el mejor, sino es Dios obrando en la vida de un ser humano común y corriente, y esto puede ser de testimonio para otros, ¿no? Y esto puede hablar de Dios. Entonces, eso me parece, me rompió la cabeza un Sí, poco estas re. últimas semanas. Totalmente. Bueno, muy bueno. Vamos a hacer una pequeña dinámica. A ver, Chan, chan. Son 2 frases nada más. Te decimos la primera parte y vos la tenés que completar. ok. Y la primera parte es, necesito cambiar. Necesito cambiar. Medias, las tengo todas rotas. No. Tengo agujeros en las medias, amigo. Pará, ¿tu mamá no te decía que podías tener un accidente y que siempre tenías que andar No, con ¿sabes ropa qué? interior y medias No. en condiciones? No, Bueno. ese no fue consejo de mi madre. ¿Terminamos acá? No, Yo, bueno. he escuchado eso ahora que lo Sí, decís, sí, pero yo no, Escuchame, yo no me- nunca lo flor leí. de consejo. No. No, bueno, ¿qué tengo que cambiar? Hay tantas cosas que uno tiene que cambiar en la vida que... Yo creo que una de las cosas que he cambiado y que tengo que seguir cambiando es, y acá me voy a poner muy profundo, es mi intencionalidad como parte de una familia de sangre, ¿no? De mi familia directa. Yo vengo de una familia, como le dije, familia pastoral, ¿no? Y demás cuestiones, pero mi padre falleció cuando yo tenía 12 años. Así que durante toda mi adolescencia he tenido falencia o falta de padre. Y eso creo que me impacta de muchas formas al día de hoy a cómo soy hoy. Y una de las cosas que no quiero perder es esa intencionalidad de ser ese padre que mi hijo necesita. Mi hijo Qué raro que fue. Furcio. Que ser ese padre que mi hija necesita, ¿no? Pero estaba pensando en mi papá Perdón. y su hijo, ¿no? Claro. No, lo aclaro por las dudas. Está bien. Entonces, yo creo que tengo que ser muy intencional con eso. No sé si cambiar, hay un montón de cosas de mi relación con ella y con mi esposa que tengo que cambiar, todos tenemos que cambiar en nuestras familias, pero creo que ese es el número 1 de cosas en las que me tengo que enfocar. Qué lindo. Está bien, todas las preguntas o las dinámicas que estamos haciendo también son como para autoevaluarnos, ¿no? Sí. Y lo que están escuchando, no solo escuchar lo que estás diciendo vos, sino pensar, porque seguro más de una persona conecta con lo que estás diciendo. Y bueno, el desafío es ese. Vayamos a por ello. Claro. Igualmente las preguntas están muy buenas y lo que vamos Gracias. charlando está muy bueno. Estuve un trabajo de producción acá muy No, interesante. genial. Porque justamente tiene que ver con lo que hablábamos antes, de cómo de cómo Dios nos ve. No, ya me está agarrando la dislexia. De Para cómo Dios Rubén, nos que ve. nos falta todavía. Y eso que no invitaron al pastor Damián todavía. es dislexia. Ya va a venir. Pero cómo Dios nos ve, ¿no? Y tenemos que tener una clara sanidad de cómo Dios nos ve, una clara visión de cómo Dios nos ve, para poder ver a otros de la misma forma. Y eso incluye a tu familia, eso incluye a tus amigos, eso incluye a los que no conocen al Señor, a los que están en tu iglesia, a todos. Sí, totalmente. Che, bueno, vamos con otra. Solo Dios sabe. Uy. Bueno, esa es un poco más fácil porque la he pensado hace un tiempo y me ha impactado mucho, pero solo Dios sabe las cosas que Él ha hecho a través de mí y las cosas que Él no ha hecho a través de mí. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, un ejemplo claro.
En un momento yo lideraba el equipo de primeras impresiones, que son los que saludan en la puerta, en muchas iglesias y los conocen ¿Cómo como extrañamos eso, por favor? Sí, los abrazos, los besos, Todo. Sí. las remeras turquesas, esas. Sí, Todo, sí. todo. Y entonces era un entrenamiento para nuevos voluntarios. Y a mí me gustaba invitar a parte del equipo, a 1 o 2 voluntarios del equipo, para que cuenten su experiencia a los nuevos voluntarios. Entonces, invitaba a una persona que estaba hace tiempo en el equipo, yo la conocí hace como 3 años, y fuimos a tomar un café con todos los voluntarios, los nuevos voluntarios, hicimos el entrenamiento. Y una pregunta es, bueno, cuando llegaste a Saddleback por primera vez, ¿cómo te sentiste? Y pasamos por todos los voluntarios, por todos los que iban a ser los voluntarios. Entonces, iban respondiendo, bueno, me sentí genial, re bien recibido, con mucho amor. Y cuando llegó esta persona, que era la última, la que estaba sirviendo en la iglesia y que yo conocí hace 3 años, se da vuelta y me dice, Rubén, vos me recibiste en la iglesia. Y me recibiste con una sonrisa y una bienvenida que yo no me voy a olvidar más. ¿No? Fua. Era un entrenamiento para voluntarios y me desarma así una persona que conocí hace más de 3 años, que jamás me lo había dicho. Y ese testimonio me hizo pensar cuántas cosas hace Dios a través de nuestras actitudes y nosotros no somos conscientes. Sí. ¿No? Y viceversa, cuántas cosas nosotros por nuestras actitudes no dejamos que Dios haga a través de nuestra vida. Y minimizamos las cosas pequeñas y le damos importancia a las grandiosas, ¿no? Claro. Los grandes eventos de nuestra vida los preparamos muchísimo, pero no nos preparamos en nuestra cotidianeidad para ser instrumentos de Dios, ¿no? Creo que eso es lo que más me impacta de... Las cosas simples. Sí, O las sea, los cosas- detalles. Todo en realidad, ¿no? Pero Sí. como que no le prestamos atención a veces a los detalles. Sí. Las cositas así. ¿Y nunca les pasó que por ahí como sienten, por así decirlo, que tenés que hacer algo, que tenés que ir a hablar con alguien o saludar a alguien o darle un abrazo a alguien y a veces estamos ahí como que me animo o no me animo y puede ser esa la diferencia que vos estás contando? Qué groso. Absolutamente. Y es impresionante cuando estás en el ministerio de primera... Acá voy a hacer un poco de publicidad para cuando volvamos. Dale. Van a volver los abrazos. Sí, vamos a volver. Pero es impresionante cómo podés ver a Dios a través de esas cosas que son Sí. pavadas. Sí, sí. O sea, una sonrisa a una persona. Y me acuerdo de un pastor de California, Romel, que siempre nos decía, ustedes están buscando a una persona. Hay una persona que Dios trajo especialmente a este servicio o a todos los servicios del fin de semana y ustedes no saben quién es. Y Dios quiere hacer una obra en la vida de esa persona. Bueno, nuestro desafío es tratar a todos tan bien para que esa persona también sea bienvenida y sea bien Qué tratada groso. para recibir a Dios, ¿no? Para conocer al Me Señor. me encantó eso. No, Muy tremendo. lindo. No, porque aparte, otra cosa que estoy pensando en cuanto a esto es que muchas veces no es solamente una persona que es la primera vez que viene, porque a veces tenemos ese concepto, Sí. ¿no? Como que estamos... También puede ser una persona que viene hace años. Sí. Y Que no tuvo una sabemos. semana Claro. tremenda tal vez y que esa sonrisa fue la única de la semana. Totalmente. Sí, re, Sí. Totalmente. re. Y qué importante es construir también Ujú. intencionalmente las relaciones, Sí. Sí. ¿no? Eso está bueno, qué sé yo. Personalmente me pasa que si yo no hubiese trabajado en construir ciertas relaciones, cuando las necesitaba, Totalmente. Solari. hacía? Totalmente. Sí, chao. sí. Es bíblico también, ¿no? Sí. No estoy inventando. Bueno, hay algo interesante que también está en la Gran Comisión, dice vayan y hagan discípulos, ¿no? O sea, no dice vayan y conviertan a las personas y después mándenlos a una iglesia. Dice hagan discípulos, acompáñenlos, caminen con ellos, ¿no? O sea, yo creo que eso a veces está medio distorsionado en nuestras vidas y nos encanta servir a Dios y decimos, bueno, vamos. Pero las personas que se convierten al Señor, obviamente, potencialmente son amigas nuestras y también hay un proyecto de discipulado que es nuestro desafío personal asumirlo también. Sí, Entonces, bueno, las relaciones están pegadas por todos lados en la iglesia. sí. Iba a ser como una especie de tour muy breve, pero cuando llegás a Saddleback, Buenos Aires, yo por lo menos, esta fue mi experiencia y creo que la de muchos también, desde el comienzo hay un caminito para seguir donde te guían, Ujú. digamos, ¿no? Entonces vos llegás y cada uno va a vivir su experiencia, pero tenés muchas cosas en las que podés participar y que ofrecemos para que vos
para animarte a que puedas crecer y conectarte más con Dios. Entonces ahí es donde están las clases 101, 201, 301. ¿Y a qué voy con esto también? Los grupos de conexión. Y obviamente tenemos que hablar de Y ahora puedo ver, que es una experiencia del Nuevo Testamento que estamos viviendo. Y vamos a ir un poquitito a esa parte. Todo esto fue una introducción tremenda que acabo de hacer. La estuve ensayando ayer. Qué conexión, ¿eh? Te salió bárbara, Mati. Salió bastante bien, ¿no? Bueno, se terminó entonces el libro de Lucas en esta experiencia. Y un poquito quería que nos cuentes cómo fue tu experiencia, desde dónde te impactó el libro de Lucas, qué cosas tenemos para practicar también de lo que aprendemos ahí. Bueno, yo escuché mucho del libro de Lucas, ¿no? De los evangelios en general, y estoy estudiando una maestría en teología, o sea, he escuchado algunas cosas, profesores hablando, disertando sobre los distintos evangelios, pero algunas cosas no. Por ejemplo, siempre dicen que Lucas era médico, ¿no? Bueno, ahí yo tengo una cuestión teológica que investigué. Y ¿No es doctor? No es médico. ¿No fue doctor? ¿Sabes por qué? ¿Por Porque qué? si no podríamos haber leído los manuscritos, sino con la letra que tenía. Eso es mentira. En mi defensa, mi letra también se entiende. No se entiende Yo nada. sabía que iba a saltar Diana. ¿Vos creés que se entiende tu letra? Acá tengo la prueba. No, bueno, sí, evidentemente era una persona muy culta, ¿no? Y los médicos de antes no son lo mismo de los médicos que son ahora. Entonces a veces decir, bueno, resumirlo en, bueno, era médico, es algo muy simplista de todo lo que significaba, ¿no? Requiere un estudio mucho más profundo de la historia y de la vida de Lucas. Pero lo que me parece más interesante y lo que más me impactó cuando atravesé la experiencia y ahora puedo ver que lo escuché en la audiobiblia dramatizada. Mortal. Genial. Muy bueno. Paren, quiero decir una cosa. Sí. La parte de los chanchos. Ah, bueno. No, tremenda. Sí, terrible. Te da miedo, Sí. posta, muy bueno. Sí. Quisiera Lo saber tenía quién que hizo decir. la voz, ¿no? Sí, Bueno, sí, increíble. para no muy cruzármelo. Yo sé, pero no lo sigamos. Ok. No, bueno, entonces en esta experiencia me impactaron cosas nuevas, ¿no? Porque en las clases he escuchado que Lucas, obviamente, como era aparentemente una persona mucho más estudiosa, más de letras, inclusive el primer capítulo de Lucas dice, investigué todas estas cosas para ponértelas en orden, o algo así dice, ¿no? O sea que evidentemente hay un proceso de investigación detrás de Lucas, muy detallista, a diferencia del libro de Marcos, no porque no haya hecho un trabajo de investigación Marcos, sino porque directamente arranca diciendo, este es el evangelio del Cristo, de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Pero sí es evidente que Lucas arma su evangelio de una forma distinta que los otros evangelios. Los arma como en bloques, ¿no? Bueno, primero los endemoniados, después, bueno, primero toda la presentación del nacimiento, la introducción, el nacimiento, después el inicio del ministerio de Jesús, los endemoniados, ¿no? Y así como en secciones, vas leyendo todas las cosas juntas, cosa que en Mateo o Marcos tal vez no lo ves, te cuenta una historia lineal. Entonces, eso me parece muy interesante. Pero más allá de las cosas teológicas, yo creo que me quedé en los primeros 2 capítulos en el sentido de que me impactaron tanto, volviendo a la masterclass que vivimos, que Bernola nos comentaba y nos decía que el inicio del Evangelio y cómo comienza una carta es muy importante porque habla de las intenciones del autor, ¿no? Bueno, entonces en el capítulo 1 está el Magnificat de María, que es una obra, le pusieron ese nombre inclusive porque es la canción de adoración de María por su hijo que iba a nacer, ¿no? O sea, es una canción de agradecimiento a Dios y habla de que va a venir y de que eligió a los marginados, ¿no? A los que no eran nada para el mundo. Inclusive en el capítulo 2 hay una profecía hecha sobre Jesús y también habla que va a venir a poner en vergüenza a los poderosos de este mundo, ¿no? Eso creo que es la primera vez que le doy tanta importancia o me llama tanto la atención. Ojo, con esto no quiero decir, bueno, tenés influencia y está mal, ¿no? Sos un pecador. Claro. No, lo que estoy diciendo es, Dios busca a todos, ¿ok? Y no le importa si sos famoso o no famoso, si tenés plata, si no tenés plata. Él quiere hacer
de tu vida algo magnífico, algo increíble. Y Jesús vino a buscar esas personas. Vino para darles vida eterna, vino para darles un propósito a sus vidas. Y eso fue algo que me impactó, que no lo leí en el libro de Marcos, ¿no? Pero bueno, eso es súper personal. Hermoso. Che, flor de encuentro hoy. Me gustó. Bien el invitado, ¿no? Increíble. Nosotros Para hacemos repetir. una evaluación acá con vos, pero como si vos no Presente. estuvieras. Bueno, Más yo porotitos. voy. Bien, Lo más ponemos porotito. en la lista buena. Rubén, ¿versículo favorito? Bueno, versículo... Tengo 2. No, uno. Uno, No, voy por mentira. uno primero. No, hay uno que me encanta que está en Proverbios 3, que dice, Proverbios 3, 5 y 6, que dice, confía en el Señor de todo corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Búscalo en todo lo que hagas y Él te dirá qué caminos tomar, ¿no? Ese creo que ha sido un pasaje que me ha acompañado los últimos años de mi vida. Y creo que es súper importante ponerlo en práctica, ¿no? Buscar al Señor, muy parecido al de Mateo, de buscad primeramente, lo digo en Reina Valera, Sí, buscad primeramente el reino de Dios Pasa igual. y todas estas cosas os Serán serán añadidas. añadidas, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ¿no? De buscar la sabiduría de Dios primero y que Él guíe nuestro camino. Pero bueno, sumo otro más que a principio de la cuarentena me pegó justo en la codependencia. ¿Cómo estamos con esa palabra? Uf. El Romanos 8, el final de Romanos 8, que habla de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Y ahí dice, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni ninguna otra cosa creada. Y ahora, lo que más me impactó y lo que me dio en la codependencia es que ninguna otra cosa creada nos incluye a nosotros mismos. Nosotros mismos no nos podemos separar del amor de Dios. Dios nos ama, es incondicional. Nosotros nos podemos alejar, ¿no? Podemos decidir no hacer uso de ese amor o no ser conscientes de ese amor. Pero Él nos ama, aún más allá de nuestras complicaciones, debilidades, situaciones de vida, de todo. Así que, bueno. Hermoso, qué lindo. Muy bueno, me encantó. Gracias, No, Rubén. por favor, gracias a venir. ustedes por invitarme. Un placer estar acá y la verdad, me divertí mucho. Qué además. bueno, hermoso. Nos vemos la próxima. Nos Dale. escuchamos. No, nos escuchamos. Gracias.